La narrativa bíblica sobre el diluvio universal nos presenta a un Dios que devuelve el mundo a un estado primigenio y lo recrea a partir de un microcosmos de salvación simbolizado por el arca de Noé. Este cuadro, más que un castigo, insinúa un reinicio que borra lo que existía para permitir un nuevo comienzo. La idea de que la historia humana puede ser interrumpida y reiniciada no es ajena a las Escrituras. El viaje de la humanidad a través del tiempo parece estar marcado por cataclismos que cierran una era y dan paso a otra, como si el Creador utilizara ciclos de destrucción y renovación. Este guión plantea una pregunta que desafía la noción lineal de progreso. ¿Y si nuestra historia se hubiera reiniciado una y otra vez, no 2 o 3, sino 21 veces? Acompáñame a explorar esta posibilidad en un recorrido que enlaza mitos, descubrimientos arqueológicos y nuevas perspectivas sobre nuestro pasado. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal La Biblia Secreta y a apoyar este contenido para que más buscadores de la verdad descubran lo que revelaremos aquí. Capítulo 1. La teoría del gran ciclo. La idea de un pasado oculto en el que la humanidad se reinicia periódicamente parece sacada de una novela fantástica. Sin embargo, cuando consideramos la magnitud de los cambios geológicos y climáticos que ha sufrido la Tierra, esta noción adquiere un matiz inquietante. En la superficie de nuestro planeta se encuentran rastros de eras anteriores, capas de sedimentos arrastrados por mares que una vez cubrieron continentes, huellas de glaciaciones que esculpieron montañas y valles, vestigios de meteoritos que liberaron energías inimaginables y señales de erupciones volcánicas que oscurecieron los cielos durante años. A lo largo de su larga existencia, el planeta ha sufrido transformaciones abruptas que alteraron las condiciones de vida y obligaron a las especies a adaptarse o desaparecer. Estas catástrofes no son coincidencias aisladas, sino eventos recurrentes. Y en ellas surge la sospecha de que la humanidad pudo haber sido testigo y víctima de múltiples destrucciones y renacimiento. Al oír hablar de reinicios, pensamos en el diluvio bíblico. Pero más allá de la narrativa sagrada, la geología y la paleontología han reconstruido historias de glaciaciones completas que congelaron, vastas extensiones tsunamis que borraron ciudades costeras, impactos cósmicos que desencadenaron cambios climáticos y episodios volcánicos que alteraron la atmósfera. Cada uno de estos eventos tiene el potencial de provocar un reinicio cultural, el colapso de civilizaciones, la pérdida de conocimientos y la necesidad de comenzar de nuevo desde los cimientos. Para comprender la magnitud de estos ciclos, debemos explorar los vestigios de catástrofes en diferentes tiempos y lugares, y ver cómo las narraciones antiguas parecen recordar una y otra vez la misma secuencia de destrucción y renacimiento. Capítulo 2. Ecos a través del tiempo. El primer elemento que sorprende a quienes estudian las culturas antiguas es la presencia de estructuras que desafían las explicaciones convencionales. Sitios como Göbekli Tepe en Anatolia, con sus pilares monolíticos adornados con relieves de animales, datan de más de 10.000 años. En Sudamérica, las piedras de Pumapunku encajan con una precisión que cuestiona las herramientas de piedra o cobre conocidas en su época. En Líbano, las gigantescas losas de Baalbek pesan cientos de toneladas y fueron colocadas con tal exactitud que las juntas apenas se perciben. Más al este, los restos de ciudades sumergidas frente a las costas de India y Japón sugieren la existencia de asentamientos prósperos antes de que las aguas los reclamaran. Estas anomalías arquitectónicas, esparcidas por el mundo, comparten un misterio. En sus métodos de construcción, parecen superar las capacidades atribuidas a los pueblos de su era. ¿Podrían ser vestigios de civilizaciones que prosperaron antes de un gran reinicio y cuyas habilidades se perdieron en la caída posterior? Junto a estas estructuras, hay evidencias geológicas de cambios rápidos y devastadores. Las transiciones entre periodos glaciares e interglaciares se produjeron en escalas de tiempo relativamente cortas, en algunos casos en décadas. La teoría del impacto de un fragmento de cometa durante el Younger Ríos sugiere que un evento repentino enfrió el planeta y alteró ecosistemas y poblaciones humanas. Las cronologías arqueológicas muestran ciudades que florecieron y desaparecieron sin explicación aparente, quizá aniquiladas por tsunamis o terremotos masivos. Estos rastros indican que la historia humana no es un progreso continuo, sino una sucesión de ascensos y caídas, como olas que avanzan y retroceden en la misma playa, dejando atrás restos de lo que arrastraron. Capítulo 3. El enigmático número 21. ¿De dónde surge la afirmación de que ha habido 21 reinicios en la historia humana? Este número no aparece de manera explícita en el Génesis ni en crónicas oficiales, pero puede tejerse a partir de tradiciones, calendarios antiguos y teorías esotéricas. En la cosmovisión hindú,
La historia se divide en yugas, y cada ciclo completo consta de 4 edades que se repiten en un giro eterno. Algunos intérpretes extienden estos ciclos a números mayores, sugiriendo que una secuencia completa equivale a varios reinicios. En Mesoamérica, el calendario maya marca el paso de grandes ciclos que culminan con renovaciones del mundo, y algunos han asociado la cuenta larga con 21 ciclos significativos. Asimismo, en ciertos textos gnósticos y cabalísticos, se menciona que la humanidad ha vivido etapas anteriores a la actual, cada una terminada en destrucción y seguida de un nuevo comienzo. Aunque el número puede no tener una base literal, simboliza la idea de repetición y totalidad, como si señalar 21 veces fuera una forma de decir muchas veces. Es probable que el número sea una metáfora o una herramienta didáctica, pero nos invita a reflexionar sobre la recurrencia de patrones en la historia. Las civilizaciones surgen, alcanzan un cenit y luego declinan. El conocimiento se acumula y luego se pierde. Las sociedades se expanden y luego se contraen. El número 21, en distintas tradiciones, a veces representa la perfección o el cierre de un ciclo, y su aplicación a los reinicios humanos sugiere un ciclo completo de eras que se repite. Esta perspectiva nos impulsa a buscar conexiones entre épocas que parecen desconectadas y a considerar la posibilidad de que nuestro tiempo presente sea solo una etapa dentro de un patrón más amplio. Capítulo 4. Alegorías reveladas. Las narrativas sobre diluvios no son exclusivas de la Biblia. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim construye una embarcación y sobrevive a un diluvio enviado por los dioses. En la mitología griega, Deucalión y Pira se salvan de una inundación que devasta la humanidad. El texto sumerio de Atrahasis cuenta cómo Enki instruye a Atrahasis para que construya un barco que soportará el castigo de Enlilan. En la tradición hindú, el dios Vishnu, en forma de pez, advierte a Manu sobre un diluvio inminente y le pide que construya una barca para salvar la vida. En la cultura yoruba de África Occidental, existen historias de inundaciones divinas que han limpiado la tierra para permitir un nuevo comienzo. El Popol Vuh de los mayas describe varias eras de creación y destrucción, donde la humanidad es moldeada y destruida repetidamente por los dioses. Estas historias, separadas por océanos y milenios, comparten un núcleo común. La humanidad es arrasada por un cataclismo acuático. Gracias a la intervención divina o heroica, se preserva una semilla para reconstruir el mundo. Tal recurrencia nos invita a pensar en una memoria compartida de desastres reales o en una alegoría universal sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida. Además de los diluvios, hay relatos de incendios globales, guerras celestiales y oscuridades prolongadas. El Mahabharata indio describe un conflicto devastador que termina con la caída de armas de poder indescriptible, cuya descripción algunos comparan con detonaciones contemporáneas. En la literatura apócrifa de Enoch, se narra cómo seres de las alturas descienden y corrompen la creación, provocando un juicio devastador. En los mitos nórdicos, el Ragnar, Ka anuncia una destrucción total seguida del renacimiento del mundo. El Apocalipsis del Nuevo Testamento pinta un escenario de juicio y renovación cósmica. Estas narraciones, en esencia, no son simples advertencias morales, sino representaciones simbólicas de ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento. Su repetición en diferentes culturas sugiere que los antiguos comprendían el ritmo de la naturaleza y las sociedades, y codificaron su sabiduría en formas poéticas cargadas de imágenes. Capítulo 5. En la herencia humana. Si aceptamos que nuestra historia se ha reiniciado varias veces, surge la pregunta: ¿qué enseñanzas podemos extraer de esta visión? En primer lugar, la resiliencia es una característica fundamental de nuestra especie. A lo largo de milenios, la humanidad ha sobrevivido a periodos de frío extremo, sequías interminables, enfermedades devastadoras y conflictos que pudieron llevarla a la extinción. Después de cada crisis, los supervivientes reconstruyeron la sociedad, innovaron nuevas tecnologías y redefinieron la cultura. Esta capacidad de recuperación muestra que, aunque las condiciones cambian drásticamente, existe un impulso interno hacia la vida y el crecimiento. La memoria colectiva de desastres anteriores también impulsa la creatividad, el deseo de dejar registros, mitos y monumentos que adviertan a las generaciones futuras sobre los peligros recurrentes. De este modo, las leyendas y los textos sagrados sirven no solo como historias espirituales, sino como archivos de experiencias traumáticas, codificados en símbolos y enseñanzas. Otra lección se refiere a la relatividad del progreso. Si han existido civilizaciones altamente desarrolladas antes y fueron destruidas, entonces nuestro sentido de superioridad moderna se atenúa. El dominio tecnológico actual podría ser simplemente una fase más en un ciclo,
no una culminación final. Ser conscientes de esto puede fomentar la humildad y la prudencia. Puede inspirarnos a preservar el conocimiento vital y a desarrollar sistemas resilientes que puedan soportar futuras crisis. También nos anima a valorar la diversidad cultural, pues en cada reinicio se pierden lenguas, artes y ciencias, y lo que queda es una fracción de la riqueza humana. Cada cultura es un banco de memoria que puede contener claves para sobrevivir a distintos escenarios. Protegerla es proteger la capacidad de reinvención de la humanidad. Capítulo 6. Evidencias arqueológicas y anomalías. Sí hubo reinicios. ¿Dónde están las pruebas físicas? Además de los sitios ya mencionados, existen pistas intrigantes en todo el mundo. En Turquía, el complejo subterráneo de Derinkuyu se extiende decenas de metros bajo tierra y pudo albergar a miles de personas, lo que sugiere la necesidad de refugios masivos. En Irán, los túneles de Nushebad demuestran que ciertas sociedades construyeron ciudades subterráneas para protegerse de amenazas. En Egipto, las marcas de erosión en la Esfinge apuntan a lluvias torrenciales ocurridas miles de años antes de la dinastía faraónica. En Sudáfrica se han descubierto minas de oro en zonas remotas cuya antigüedad desconcierta a los arqueólogos. Los megalitos de Napta Playa, alineados con solsticios y constelaciones, hablan de astronomía avanzada en una época en la que se supone que los humanos eran simples nómadas. Estas evidencias sugieren que la humanidad poseía conocimientos y capacidades que fueron olvidados y más tarde redescubiertos, lo cual encaja con la idea de ciclos de avance y pérdida. Además, la cartografía antigua guarda sorpresas. Mapas como el de Peary Race muestran litorales de la Antártida libres de hielo y detalles de costas considerados prehistóricos. Aunque la interpretación de estos mapas es controvertida, alimentan la idea de que hubo exploradores y cartógrafos anteriores a lo que acepta la historia oficial. De igual manera, los hallazgos de artefactos metálicos incrustados en capas geológicas profundas y relatos de estructuras cristalinas halladas en minas sugieren que la actividad tecnológica antigua podría haber sido más compleja de lo que se pensaba. Si aceptamos que la erosión, los cataclismos y los movimientos tectónicos destruyen o hunden ciudades enteras, entonces estas pistas aisladas podrían ser los restos de civilizaciones borradas por sucesivos reinicios. Capítulo 7. Cambios climáticos y catástrofes naturales. La naturaleza misma parece enseñarnos que el cambio es la única constante. Los registros de núcleos de hielo muestran periodos en los que las temperaturas subieron o bajaron abruptamente. El deshielo de los casquetes polares hace 12.000 años elevó el nivel del mar más de 120 metros, cubriendo llanuras costeras y desplazando a pueblos enteros. Supererupciones, como la del lago Toba, en Sumatra, hace 74.000 años, liberaron cenizas que oscurecieron el cielo y provocaron un cuello de botella en la población humana. Los impactos cósmicos, aunque raros, han causado extinciones masivas y alterado los ecosistemas globales. Estos fenómenos, aunque naturales, pueden interpretarse como reinicios porque obligan a las especies a adaptarse a una nueva normalidad. En el contexto de nuestro relato, cada catástrofe se convierte en un capítulo de un libro mucho más largo, en el que la humanidad se enfrenta repetidamente a su propia vulnerabilidad. Existen eventos más recientes que ofrecen una visión de cómo una sociedad puede colapsar ante una crisis ambiental. La llamada pequeña edad de hielo en Europa, que duró del siglo XIV al XIX, afectó las cosechas, causó hambrunas y reconfiguró paisajes políticos. La erupción del monte Tambora en 1815 desencadenó el año sin verano, provocando pérdidas agrícolas y migraciones masivas. Estos ejemplos muestran que incluso las sociedades avanzadas pueden tambalearse ante la fuerza de la naturaleza. Si imaginamos sucesos similares a mayor escala, o repetidos en diferentes momentos, el concepto de reinicio se vuelve menos descabellado y más plausible. Capítulo 8. Calendarios antiguos y ciclos cósmicos. Muchas culturas antiguas desarrollaron calendarios complejos que no solo medían el paso del tiempo, sino que marcaban eras. El calendario maya, con su cuenta larga, abarca miles de años y está vinculado al fin e inicio de edades. En la tradición china se habla de grandes ciclos que cubren miles de años y se repiten en patrones. En el mundo occidental, la precesión de los equinoccios, que tarda aproximadamente 26.000 años en completarse, se ha utilizado para dividir la historia en edades astrológicas. Algunas interpretaciones esotéricas sugieren que cada era trae cambios energéticos que influyen en el desarrollo de las civilizaciones. La coincidencia de eventos astronómicos significativos con cambios culturales ha alimentado teorías
de que la humanidad responde a ritmos cósmicos. En esta visión, los reinicios no serían accidentes sino etapas de un reloj cósmico que se mueve con precisión. Incluso, la Biblia contiene referencias a ciclos y tiempos señalados. El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Esta visión reconoce que la existencia se compone de fases que se suceden inexorablemente. En el Apocalipsis, las trompetas anuncian juicios que destruyen parte del mundo y permiten establecer una nueva realidad. Algunos intérpretes ven en estas imágenes una clave para entender que la historia se mueve en espirales, donde los eventos se repiten a distintas escalas y contextos. Si estos ciclos están registrados en calendarios y textos sagrados, podrían representar una sabiduría ancestral sobre la periodicidad de los renacimientos humanos. Capítulo 9. En el simbolismo del diluvio y otras catástrofes. El diluvio universal, además de ser un relato histórico o mítico, es símbolo de purificación. El agua borra la tierra y elimina la corrupción, pero también fertiliza y da origen a nuevas formas de vida. En muchas culturas, el diluvio representa la limpieza de un mundo saturado de maldad y su posterior transformación en algo puro. En términos espirituales, el diluvio es una metáfora de atravesar una crisis que obliga a las personas a desprenderse de lo superfluo y a reconstruir su vida sobre bases más sólidas. Al analizar los reinicios desde esta perspectiva simbólica, descubrimos que la destrucción no siempre es castigo sino oportunidad de renovación. La repetición de diluvios y catástrofes en la memoria colectiva puede ser un recordatorio de que el cambio, aunque doloroso, es necesario para evolucionar. Otros elementos naturales, como el fuego y el viento, también poseen significados simbólicos. El fuego consume y transforma, dejando cenizas que fertilizan la tierra. El viento va y limpia, pero también lleva semillas a lugares lejanos, donde pueden germinar. En los relatos de civilizaciones que caen, estos elementos suelen aparecer como fuerzas que desencadenan un reinicio. La aparición repetida de estos símbolos en diferentes culturas sugiere que los antiguos veían en las fuerzas de la naturaleza una manifestación de la divinidad o del destino. Al conectar estos símbolos con los reinicios históricos, comprendemos que el lenguaje de los mitos habla de realidades tanto físicas como espirituales. Capítulo 10. Historia lineal versus historia cíclica. La educación moderna suele enseñar la historia como una serie de avances acumulativos, de la vida primitiva a la agricultura, luego la urbanización, la revolución industrial, la era digital, y así sucesivamente. Esta narrativa lineal transmite la idea de un progreso constante hacia un futuro mejor. Sin embargo, las evidencias que hemos explorado nos invitan a cuestionar esta concepción. Al observar los patrones de auge y caída de las civilizaciones, la destrucción del conocimiento y la repetición de mitos, emerge una imagen cíclica. Cada vez que los seres humanos alcanzan un alto nivel de desarrollo, surge un evento que los obliga a empezar de nuevo. Esta perspectiva cíclica no niega el progreso, pero lo sitúa en un contexto donde cada avance está amenazado por fuerzas que pueden deshacerlo. La fusión de estas dos visiones, lineal y cíclica, puede ofrecer una comprensión más rica a la humanidad progresa, pero dentro de un círculo de crisis y renacimiento, esta combinación se refleja en muchas filosofías antiguas. Para los griegos, el tiempo tenía dos aspectos en Cronos, el tiempo lineal y Kairos, el momento oportuno que se repite. En la concepción azteca, el universo pasaba por 5 soles, cada uno terminado por un desastre y seguido por un nuevo comienzo. Para los hindúes, las yugas se repiten en ciclos eternos, pero dentro de cada ciclo hay crecimiento y decadencia. Integrar estas ideas en nuestro entendimiento moderno puede ayudarnos a aceptar la posibilidad de reinicios y a prepararnos para ellos, en lugar de ver la historia como una línea ascendente sin tropiezos. Capítulo 1. Implicaciones espirituales de los reinicios. Aceptar que la humanidad ha vivido varias destrucciones y renacimientos implica una reflexión profunda sobre el sentido de nuestra existencia. En términos espirituales, los reinicios pueden interpretarse como pruebas colectivas que la humanidad debe superar para crecer. Cada vez que una civilización colapsa, surge la oportunidad de purificar lo que estaba corrompido y de establecer una sociedad más justa. En este sentido, los reinicios se convierten en actos de misericordia divina que permiten corregir desviaciones y realinear la vida con principios universales. Las religiones abrahámicas hablan de un Dios que corrige y guía a su pueblo cuando se desvía del camino. Las religiones orientales hablan de la ley del karma y del samsara, donde las almas pasan por ciclos hasta alcanzar la iluminación. Ambas perspectivas coinciden en que la repetición y la renovación son herramientas de aprendizaje
y elevación. Esta visión espiritual también insta la responsabilidad individual y colectiva. Si sabemos que las acciones humanas influyen en la estabilidad de la civilización, entonces nuestros actos tienen un peso que trasciende nuestras vidas. La corrupción, la violencia y la negligencia pueden precipitar crisis que afecten a generaciones futuras. Por el contrario, la bondad, la sabiduría y la prudencia pueden mitigar desastres y preservar el conocimiento. En esta narrativa, cada persona participa en el tejido del destino de la humanidad, y reconocer los reinicios nos motiva a actuar con mayor conciencia. La idea de un gran número de reinicios no es un mensaje fatalista, sino una invitación a la esperanza y al compromiso de construir un futuro más sólido sobre la memoria de los ciclos anteriores. Capítulo 12. El futuro de la humanidad y nuestra trayectoria actual. Si la historia es cíclica y hemos pasado por múltiples reinicios, ¿qué podemos esperar del futuro? Algunas voces sostienen que vivimos un momento crítico. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los conflictos geopolíticos indican que enfrentamos desafíos que podrían desencadenar un nuevo reinicio. Al mismo tiempo, poseemos conocimientos científicos y tecnológicos sin precedentes que nos permiten prever y prevenir desastres. La clave está en cómo usemos esta sabiduría. Si seguimos un camino de irresponsabilidad, podríamos encaminarnos hacia una crisis que obligue a un nuevo comienzo. Pero si aprendemos de las lecciones del pasado, podríamos guiar la transición hacia una sociedad más armónica sin necesidad de un colapso total. La posibilidad de reinicios también reconfigura nuestra comprensión de la misión humana. Cada generación no solo recibe un legado, sino que decide qué legado dejará. La conciencia de los ciclos nos impulsa a preservar información vital de manera accesible para quienes nos sucedan. Esto podría significar desarrollar bibliotecas resistentes a cataclismos, salvaguardar semillas y conocimientos esenciales, y transmitir historias que inspiren a las generaciones futuras. También nos anima a buscar el equilibrio con la naturaleza, reconociendo que nuestro bienestar está ligado a la salud del planeta. Si los reinicios son reales, la humanidad tiene la oportunidad de romper el ciclo destructivo, aprendiendo a vivir en armonía con los ritmos de la Tierra. Capítulo 3. Percepciones modernas y debates actuales. En foros académicos y populares, la idea de múltiples reinicios de la humanidad genera debate. Algunos científicos y arqueólogos sostienen que no hay pruebas suficientes para afirmar que hayan ocurrido 21 destrucciones globales. Para ellos, las civilizaciones antiguas prosperaron y cayeron por razones más simples, como el agotamiento de recursos, los conflictos internos y los cambios climáticos locales. Sin embargo, otros investigadores y pensadores independientes señalan anomalías y vacíos en la historia oficial. Argumentan que las cronologías podrían subestimar la antigüedad de ciertas estructuras y que los patrones de desaparición repentina sugieren eventos más dramáticos. Esta tensión entre posturas destaca la necesidad de una mente abierta que acepte nuevas hipótesis sin sacrificar el rigor científico. El público general también está dividido. Mientras algunos consideran estas teorías como especulaciones atractivas pero sin base, otros encuentran en ellas una explicación para preguntas que la historia oficial no responde. La cultura popular, con películas y libros que exploran reinos misteriosos perdidos, alimenta la imaginación y el interés en estos temas. Este aumento de atención puede ser positivo si se canaliza hacia la investigación seria y el diálogo respetuoso entre disciplinas. La historia de la humanidad todavía está incompleta, y cada nueva pieza del rompecabezas puede venir tanto de la ciencia como de la tradición oral y el mito. La verdad podría hallarse en un punto medio entre narraciones poéticas y datos mensurables. Capítulo 14. En elementos comunes en los mitos de destrucción. Al comparar mitos de diferentes culturas, surgen patrones que sugieren una raíz común. Entre ellos destaca la presencia de un cataclismo que destruye a la humanidad, un superviviente o grupo elegido que preserva la memoria, y un tiempo de renacimiento en el que se reconstruye el orden. Esta estructura aparece en la historia de Noé, en el relato de Atnapishtim, en el mito de Ziusudra, en la épica china de Nua y Foxy, y en las tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte y del Surinam. Menudo, los supervivientes reciben instrucciones divinas para guardar el conocimiento y repoblar la tierra. Este patrón sugiere un mensaje: a la vida puede ser aniquilada, pero siempre existe una chispa que permite su reaparición. Otro elemento común es la advertencia. Los mitos no solo describen el desastre, sino que explican por qué ocurrió. Hablan de corrupción moral, violencia desbordada y desequilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Estas advertencias funcionan como lecciones para quienes las escuchan. Si interpretamos los mitos como reflejos de eventos reales, entonces la moraleja es:
clara, la conducta humana influye en la posibilidad de un reinicio. Si los vemos como alegorías, entonces enseñan valores universales. En ambos casos, las historias de destrucción y renacimiento refuerzan la importancia de vivir de acuerdo con principios que mantengan la armonía con el mundo y con los demás. Capítulo 15 en Ciencia versus Mito. La ciencia moderna busca basarse en evidencias empíricas irrepetibles. El mito, por otro lado, opera con símbolos y metáforas. Esta diferencia lleva a muchos a desestimar los relatos antiguos como invenciones. Sin embargo, ambas visiones pueden complementarse. Por ejemplo, geólogos que investigan glaciaciones o impactos cósmicos pueden encontrar inspiración en las leyendas. Arqueólogos que exploran ruinas sumergidas pueden considerar los relatos de inundaciones como pistas. La astrofísica y la geología pueden explicar fenómenos que, en tiempos antiguos, se narraban en forma de historias. A su vez, el mito puede ofrecer un lenguaje que habla al espíritu y transmite enseñanzas que la ciencia no aborda directamente. Un ejemplo de esta fusión es el estudio del clima. Registros científicos muestran que hace 12.000 años hubo un enfriamiento repentino conocido como Younger Dryas, relacionado con un posible impacto de cometa. Algunas tribus de Norteamérica tienen mitos sobre una estrella que cayó del cielo y provocó incendios y frío. Otro ejemplo es el de los sumerios, cuyo mito de un gran diluvio coincide con evidencias de inundaciones en Mesopotamia al final de la última glaciación. Cuando ciencia y mito convergen, se abre un espacio fértil para entender cómo los antiguos registraron y transmitieron sus experiencias a su manera. Capítulo 16. La importancia del conocimiento ancestral. Hoy disponemos de tecnologías avanzadas que nos permiten ver dentro de la Tierra, fechar restos milenarios y observar galaxias lejanas. Sin embargo, esto no significa que lo sepamos todo. La memoria ancestral preservada en mitos y tradiciones orales podría contener claves que la ciencia aún no entiende. Los pueblos indígenas australianos tienen historias que describen el ascenso del mar y la transformación de las costas, que coinciden con datos paleoceanográficos. Los pueblos andinos recuerdan eras anteriores en las que se construyeron templos gigantes, y estos recuerdos podrían corresponder a civilizaciones antiguas. La importancia de escuchar y respetar estas historias radica en que completan el panorama y nos advierten sobre eventos que podrían repetirse. Por otra parte, preservar el conocimiento implica también proteger los archivos físicos. Muchas bibliotecas del mundo antiguo fueron quemadas o destruidas. El ejemplo más famoso es la Biblioteca de Alejandría, cuyos manuscritos se perdieron para siempre. Si realmente hubo 21 reinicios, posiblemente se perdió una enorme cantidad de conocimiento en cada uno. Esta realidad subraya la necesidad de crear repositorios resistentes, como archivos digitales distribuidos o bibliotecas capaces de soportar cataclismos. El conocimiento no solo es poder, es un seguro para el futuro. A través de su preservación, la humanidad puede aprender de sus errores y evitar repetirlos. Capítulo 17. En tecnologías olvidadas y ciencia avanzada. Entre los entusiastas de los reinicios, surge la idea de que civilizaciones antiguas poseían tecnologías avanzadas que desaparecieron con ella. Algunos señalan la precisión de las piedras de Pumapunku como evidencia de herramientas desconocidas. Otros mencionan las leyendas de Vimanas, carros voladores descritos en textos indios, o las supuestas máquinas que los griegos atribuían a los dioses. Hay quienes sugieren que las pirámides de Egipto y Mesoamérica funcionaban como dispositivos energéticos, aunque estas afirmaciones a menudo carecen de pruebas concluyentes. Alimentan la imaginación y plantean una pregunta interesante. ¿Podría haberse perdido el conocimiento tecnológico en los reinicios y haber sido redescubierto con el tiempo? La curva del progreso no sería una línea ascendente, sino una serie de olas que suben y bajan. Desde una perspectiva científica, sabemos que la tecnología evoluciona según la necesidad y el contexto. Cuando una sociedad colapsa, muchas de sus herramientas y métodos se pierden. Aún así, algunas técnicas se transmiten en secreto o se almacenan en objetos que luego se reinterpretan. Los textos de Arquímedes desaparecieron durante siglos, hasta que un palimpsesto reveló sus ideas sobre matemáticas y física. Si esto ocurrió en la historia reciente, no es descabellado pensar que también sucedió en tiempos más antiguos. Los descubrimientos arqueológicos de baterías antiguas, mecanismos de engranajes sofisticados y evidencia de cirugía craneal demuestran que nuestros antepasados podían crear artefactos más complejos de lo que imaginamos. La posibilidad de que algunas de estas técnicas se perdieran y luego reaparecieran en otro reinicio
abre un campo de estudio fascinante. Capítulo 18. Catástrofes y moralidad. Existe un hilo moral en muchas historias de destrucción. El diluvio universal se atribuye a la corrupción de la humanidad. Las leyendas griegas hablan de la impiedad de la gente de la época de Deucalión. En la mitología china, el diluvio está relacionado con la desobediencia y la necesidad de purificación. Incluso el libro de Enoch narra cómo un mundo corrompido por los vigilantes y los gigantes fue juzgado. Estas narrativas vinculan las catástrofes con la conducta de las personas, sugiriendo que el universo responde a la moral humana. Algunos ven en esto una advertencia simbólica. Si la sociedad se aleja demasiado de los principios de justicia y equilibrio, la naturaleza reacciona con un reinicio. Aunque esta perspectiva pueda parecer mística, refleja una intuición que persiste en nuestras acciones. Tienen consecuencias que pueden resonar a través del tiempo. En la reflexión contemporánea, esta idea se traduce en la relación entre los humanos y el entorno. La industrialización y la explotación desenfrenada de los recursos han generado cambios climáticos, extinciones masivas y contaminación que amenazan la estabilidad del planeta. Algunos activistas llaman a esta situación un colapso inminente, similar a los reinicios descritos en los mitos. La diferencia es que en lugar de un juicio divino, enfrentamos las consecuencias naturales de nuestras acciones. La moralidad se convierte entonces en una responsabilidad ecológica y social. Conocer los reinicios nos recuerda que el descuido y la arrogancia pueden conducir al desastre, mientras que la responsabilidad y el respeto pueden evitar un colapso y asegurar una continuidad más armoniosa. Capítulo 19. Culturas perdidas. Más allá de Atlántida, al hablar de civilizaciones pre-diluvianas, muchos piensan en la Atlántida descrita por Platón. Sin embargo, hay relatos de otras tierras perdidas. Lemuria, también llamada Mu, fue propuesta en el siglo XIX por científicos que intentaban explicar similitudes biológicas entre India y Madagascar. Aunque la teoría geológica de la deriva continental la descartó, el nombre pasó a la mitología esotérica. Según algunas tradiciones teosóficas, Lemuria fue hogar de una civilización espiritual que desapareció en un cataclismo. En el Pacífico, el mítico iban las tradiciones polinesias, se hundió en el mar, obligando a sus habitantes a migrar a otras islas. En la cultura andina se habla de Patiti, una ciudad legendaria escondida en la selva, que podría ser vestigio de una civilización anterior a los incas. Estas narrativas, aunque carecen de verificación, alimentan la imaginación y sirven como símbolos de mundos anteriores, borrados de la memoria común. El interés por estas culturas perdidas refleja el anhelo de descubrir una historia oculta. También funciona como una metáfora de los ciclos. Cada civilización desaparecida representa un reinicio ría o imajaja. Al investigar estas leyendas, es importante distinguir entre fantasía y evidencia. Sin embargo, su persistencia indica que la humanidad intuye la existencia de grandes vacíos en la narrativa oficial. Explorar estas leyendas con espíritu crítico nos permite valorar el conocimiento ancestral sin caer en la credulidad. También nos enseña que la riqueza cultural del mundo es mucho más amplia de lo registrado y que muchas tradiciones pueden contener fragmentos de verdades que todavía no comprendemos. Capítulo 20. Filosofía y reflexión sobre los ciclos. Las filosofías orientales y occidentales han reflexionado sobre la naturaleza cíclica de la existencia. En Grecia, los estoicos pensaban que el cosmos atravesaba ciclos de conflagración y regeneración. Los hindúes ven el tiempo como una rueda que gira, en la que el mundo es creado, preservado y destruido por Brahma, Vishnu y Shiva respectivamente. En Mesoamérica, los aztecas creían que el universo había pasado por 5 soles, cada uno destruido por un desastre diferente. Estas visiones cíclicas no solo describen el cosmos, sino que influyen en cómo se vive. Saber que todo pasa y retorna trae paz ante la pérdida y el cambio, y también inspira a mantener la justicia y la armonía, porque lo que se siembra en un ciclo puede cosecharse en el siguiente. En la filosofía moderna, algunos pensadores han retomado ideas cíclicas. El filósofo alemán Nietzsche habló del eterno retorno, la idea de que todo lo que ha sucedido volverá a suceder infinitamente. Esta idea funciona como una prueba ética en sí. ¿Hubieras de vivir tu vida eternamente? ¿Cómo la vivirías? Aplicada a la historia, implica que las acciones de la humanidad se repetirán y que debemos asumir responsabilidad por ellas. Otros filósofos como Spengler compararon las civilizaciones con organismos que nacen, maduran y mueren. Estas analogías refuerzan la noción de ciclos y reinicios e invitan a ver nuestro presente como parte de un flujo continuo, no como un punto final. Capítulo 21. En conclusión y llamado a la acción. La idea de que la humanidad ha sido reiniciada 21 veces
puede parecer fantasiosa. Sin embargo, al explorar evidencias arqueológicas, huellas geológicas, mitos ancestrales y reflexiones filosóficas, surge un panorama más complejo y fascinante. No sabemos con certeza cuántas veces se ha repetido el ciclo de destrucción y renacimiento, pero sí sabemos que la historia está llena de rupturas y nuevos comienzos. La Biblia misma habla de un Dios que decide borrar lo viejo y empezar de nuevo. Las tradiciones de pueblos de todo el mundo narran episodios similares. La ciencia moderna confirma que la naturaleza puede cambiar el curso de la historia en un instante. Juntos, estos elementos componen una sinfonía de voces que sugiere que la vida humana es más frágil y al mismo tiempo más resiliente de lo que pensamos. Ante esta comprensión, queda una reflexión final. Cada generación tiene el deber de preservar lo aprendido y de actuar con sabiduría. Si los reinicios son inevitables, debemos construir sociedades capaces de resistir y adaptarse. Si los reinicios pueden evitarse o mitigarse, debemos cultivar una ética de cuidado por la tierra y por nuestros semejantes. En cualquier caso, la narrativa de los reinicios nos invita a participar conscientemente en la historia, a no dar por sentado nuestro lugar en el tiempo y a prepararnos para el cambio. Te invitamos a compartir estas ideas, investigar por tu cuenta, suscribirte a nuestro canal La Biblia Secreta y promover nuestro contenido para que más buscadores se unan a esta aventura intelectual y espiritual. Juntos podemos desentrañar los secretos de nuestro pasado y quizás influir en el próximo capítulo de la historia humana.